Presentamos Yo elegí educar, un programa desarrollado por la Escuela de Educación de la Universidad de Concepción del Campus Los Ángeles en conjunto con la Dirección de Educación Municipal. Dedicado a la pasión, compromiso para educar y despertar talentos en esta área. Conduce Luis Francisco Torres. Hola, muy buenas tardes. Ya estamos acá en un nuevo capítulo de Yo elegí educar. Hoy día 24 de noviembre, ya dándole el término a este mes, un poquito caótico. Bueno, todavía queda para los universitarios un poquito de caos con respecto a evaluaciones, ¿cierto? A las últimas notas y también a los profesores que están en el sistema educativo. Ya se viene bastante pesadito este término de año, pero sin embargo, estamos aquí con toda la energía para compartir con ustedes el mundo de la docencia. Quiero compartir con ustedes, bueno, primero dejarlos invitados a que se conecten, a que puedan, ¿cierto?, eh, compartir nuestra transmisión. El ideal es que podamos llegar a más personas, pero también que sean partícipes de esto, ya dejando sus comentarios, colocando me gusta, compartiendo las transmisiones, entre otros, ¿ya? Bueno, quiero recordarles también que el objetivo principal de este programa es valorizar la profesión docente y poder llevar a sus casas un poquito de esta experiencia, y el día de hoy va a ser en base a, bueno, a la preparación y a la formación inicial de un profesor, ¿ya? Vamos a ver cómo es una experiencia estudiando para ser profesor, ¿ya? Y para eso tenemos a dos grandes invitados que los voy a presentar en un momento, pero antes quiero recordarles, ¿cierto?, que este programa está organizado por estudiantes de la carrera de Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología de la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles, en conjunto con la Dirección Comunal de Educación y también con el apoyo, ¿cierto?, de profesores del Departamento de Ciencias Básicas de nuestra universidad. Bien, ahora sí voy a presentar a quienes vemos en pantalla. Bueno, para los que estudian en la UDEC ya pueden parecer conocidos, ¿cierto? Uno es estudiante de Pedagogía Matemática y otra, ¿cierto?, es estudiante de Pedagogía en Diferencial. Primero vamos a presentar a las damas. Ella es estudiante ya de cuarto año de Educación Diferencial. Bienvenida Patricia Ríos. Bienvenida, Pati. Muchas gracias por la invitación. Con alegría poder compartir esta instancia con ustedes. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, por el otro lado tenemos al caballero que nos acompaña hoy día, ¿cierto? Él es estudiante de la carrera de Pedagogía en Matemáticas, ¿ya? Él es Benjamín Palacios Godoy. Bienvenido, Benjamín. Hola, muchas gracias. Es un gusto igual de estar aquí, ansioso de poder compartir la experiencia. Súper, súper, ya. En sí, hoy día le vamos a sacar el jugo a nuestro invitado porque el ideal es mostrarle a la gente qué concepciones hay erróneas, ¿cierto?, sobre la pedagogía. Ya mostrarle también cómo es formar un profesor, cómo uno lo vive como estudiante y cuáles son las competencias que necesita, ¿cierto?, una persona para formarse en esto, ¿ya? ¿Qué debe tener en cuenta? Y lo lindo y la experiencia que ha sido también de los chiquillos. Así que vamos a hacerle muchas preguntas y más, pero antes vamos a pedirle a nuestra encargada de avisos y noticias de esta semana, Camila Valenzuela, que se una con nosotros y nos comente qué hay de nuevo esta semana. Camila. Hola, bueno, esta semana nuevamente me toca a mí presentar la sección de avisos y noticias, así que en cuanto nuestra querida productora ponga la presentación, comenzamos. Bien, la primera noticia dice: Centro Educacional San Antonio de Talca aplica sistema de trabajo colaborativo para un aprendizaje más activo. La metodología de aprendizaje activo, creativo y colaborativo, según sus siglas MAC, es lo que aplica el Centro Educacional San Antonio de Talca desde el año 2012, donde cada curso se organiza dentro del aula en equipos con 5 o 6 integrantes que cumplen distintos roles, promoviendo así el trabajo en equipo y la colaboración
con los estudiantes como protagonistas. En nuestra siguiente noticia dice, con foco en el fortalecimiento de la educación pública e intercultural bilingüe, Seremi de Educación realiza jornadas de trabajo en Rapa Nui. Durante la permanencia del Seremi de Educación en la isla, se reunió con el alcalde, la delegada provincial y las comunidades educativas de los establecimientos municipales y particulares subvencionados para dialogar sobre las políticas ministeriales y resolver inquietudes sobre educación. Esta semana también tenemos algunos avisos. El primero dice que comenzó el periodo complementario de postulación va desde el 22 al 29 de noviembre. Este periodo está dirigido a aquellos que no postularon en el periodo principal de postulación, aquellos que rechazaron el establecimiento en el que fueron admitidos y aquellos que no fueron admitidos en ningún establecimiento. Entonces, para aquellas personas que cumplan con una de estas tres condiciones, está este periodo complementario para que vuelvan a postular. Ahora, lo otro es, tenemos un seminario titulado Posverdades, redes sociales y la enseñanza de la ciencia, encargado a cargo de la doctora Marcela Vidal Maldonado, académica de la Universidad del Biobío, y este se realizará en el Auditorio Manuel Ríos Seco de la Universidad de Concepción Campus Los Ángeles el miércoles 30 de noviembre a las 16 horas. Por último, tenemos nuestras efemérides y queremos señalar el 22 de noviembre, que es el Día de la Educación Parvularia y del Educador de Párvulo. Esta fecha se instauró en el año 1944, que fue cuando se creó la primera escuela de educación parvularia en la Universidad de Chile. Entonces, aparte de destacar lo importante de esta otra rama que es de la educación, que es la educación parvularia, recordamos ese hecho que fue la primera escuela de educación parvularia de Chile. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Volvemos con Luis Francisco, nuestros invitados. Muy bien, muchas gracias Camila por compartirnos esos avisos y noticias de esta semana. Y ahora sí, le vamos a sacar el jugo a nuestros invitados que tenemos en pantalla. Ya, y quisiera preguntarle a mis futuros colegas, bueno, el proceso de elegir educar sin duda es un proceso importante también, que muchas veces se da en la adolescencia o se da cuando estamos en el colegio, o a veces partimos como al revés, que nos gusta la especialidad, pero no sabemos muy bien si dedicarnos a ser profe. Y me gustaría preguntarle un poquito a ustedes, ¿por qué eligieron educar? ¿Por qué eligieron finalmente la pedagogía? Ya que nos cuenten su historia para transmitirla. Patricia, comenzamos contigo. Bueno, mi historia con la pedagogía es bien compleja. Yo antes estaba estudiando otra carrera y estuve 4 años estudiando otra carrera. Y luego, no sé, en un momento complejo de no saber qué hacer, de no saber para dónde dirigir mi vida, comencé a buscar opciones hasta que llegué a educación diferencial. Pero no llegué por un azar. Llegué porque en la carrera en donde yo estudiaba era monitora de una escuela de talentos. Y en esa escuela de talentos yo trabajaba con niños con coeficiente intelectual alto. Y yo era monitora los días sábados. Era una escuela para chicos brillantes que se hacía los días sábados. En esa escuela, dentro de los cursos, me encontré con un estudiante que lo conocí desde quinto básico, llegué con él hasta octavo más o menos, y él en todo ese transcurso de tiempo fue perdiendo la visión. Entonces llegó un momento en el cual yo me sentí muy superada por el hecho de no poder contar con las herramientas para poder guiarlo a la enseñanza o al aprendizaje. Él es brillante, pero no podía aprender porque la escuela de talentos
o el contexto no estaba preparado para enseñarle a alguien ciego. Y en ese momento en mí pasó algo. Algo hizo clic y dije, yo tengo que buscar las formas en las cuales poder ayudar a esta persona. Era un joven. Busqué alternativas, busqué material concreto dentro de lo poco y nada que sabía, porque yo estaba estudiando química y farmacia, algo nada que ver con la pedagogía. Y no, me encontré incapaz de poder encontrar una solución ante ese problema, porque para mí era un problema. Y encontré esta carrera que me abría las puertas para poder encontrar soluciones. Y no solo a él, sino que a muchos otros jóvenes y jovencitas, adultos, niños y niñas que requieran de un apoyo especial. Qué bonito, Patricia, lo que nos comparte y qué honesto en decir que muchas veces la vida a veces nos tira para otros lados, ya que no tenemos a veces como primera opción, pero que sin duda también hay una razón, o sea, el haber vivido esa experiencia a lo mejor gatilló realmente una vocación por esto y no te arrepientes, ¿cierto? No, para nada. Si bien la especialidad no es precisamente trabajar con personas ciegas, sino que mi especialidad es discapacidad intelectual. Sin embargo, también indirectamente encontramos poco a poco el camino y la forma de desarrollar apoyos para muchas personas. Así Sí. que Un aporte enorme, sin duda. Y vaya que se necesita, así que, no, fantástico. Ahora quiero escuchar a Benjamín, que yo ya sé más o menos la historia de Benjamín, pero que la comunique aquí también a la audiencia. Un poquito. Sí, sí, mira, a ver, creo que en general comparto algunos aspectos con Patricia. Por ejemplo, tampoco fue mi primera carrera, ya, aunque la primera carrera que yo estudié fue bastante cortita. Pero si partimos desde el, valga la redundancia, el comienzo, ya, yo siempre, o sea, mi rendimiento, por ejemplo, académico, en la básica, en la media, ya, siempre fue bueno, ¿te das cuenta? Entonces, en base a eso, cuando uno es más chico, se van generando como ciertas expectativas, ¿cierto? Yo creo que más de alguno lo ha vivido, le ha pasado que sí, ¿ya? Y siempre está como, no sé, por la meta de ir a la U y, y siempre como que se apuesta a otras carreras, unas carreras más, digámoslo, más valorizadas socialmente, ¿cierto? Entonces, bueno, partí por eso y bueno, entré a estudiar una ingeniería, ya estuve súper poquito. Eh, pero siempre tuve el bichito de la pedagogía porque uno se va dando cuenta con distintas acciones como ese gusto por enseñar, ¿ya? Y yo lo fui descubriendo, no sé, cuando, por ejemplo, ayudaba a mi compañero a veces a entender cierta materia, qué sé yo. Y después más adelante igual fui ofreciendo una especie de clases particulares, cuando todavía ni entraba a pedagogía, ¿ya? De matemática. Entonces ahí la sensación que quedaba después de hacer esas clases me gustaba, ¿ya? De hecho, siempre recuerdo una vez que estaba o sea, era fin de semana, había vuelto de Concepción, hice una clase particular y fue un niñito, no sé, séptimo básico. Y terminé de hacer la clase y la sensación fue súper gratificante, ¿ya? Ni comparado a lo que estaba sintiendo estudiando la otra carrera, ¿ya? Ni comparado. Entonces yo le dije a mi mamá, mamá, esto es lo que quiero, le dije, esto es lo que me gusta, le dije, porque es lo que me hacía sentir bien. Igual el proceso para matricularme igual fue difícil, ¿te das cuenta? Porque siempre estaba, como te digo, el tema social, eh, pero al final entré a pedagogía y no, excelente decisión, estoy feliz ahora. ¿No? Y uno de los mejores, ¿ah? Lo he escuchado por ahí. Oye, me voy a agarrar al tiro de lo que dijo Benjamín. Hay un tema social. ¿Ustedes no tuvieron ese miedo cuando estudiaron pedagogía? Porque yo sí. Yo sí, porque a mí era como poco el apoyo de ser profesor. O sea, hoy te felicito porque vas a ser profesor. Era como casi así algo, oh, profesor. ¿No les pasó lo mismo? ¿No tuvieron como un rechazo a veces de sus pares con respecto a la elección que iban a tomar? Patricia.
bueno, todo este cambio de carrera fue bastante complejo a nivel familiar igual. Y cuando yo le planteé a mi mamá que quería estudiar pedagogía, ella me dijo inicialmente no estudias pedagogía. A lo cual yo solo guardé silencio porque yo no iba a discutir con mi mamá, o sea, no. Y solo me limité a tener paciencia, a pagarme la PSU, porque en ese tiempo di la PSU. Me pagué tranquilamente la PSU. Y nada, fui a rendirla. Afortunadamente me fue mejor que como esperaba. Pude acceder a gratuidad y, y comencé a asistir a clases y poco a poco yo creo que mi familia sí fue dando cuenta de que amaba lo que estaba estudiando y que me hacía feliz. Así que eso bastó. Y nada, mis amigos era como, ay, por fin te diste cuenta de que esto era lo tuyo y así, pero no, ha sido un camino bastante hermoso. Qué bueno que valió la pena el hacerse, o sea, finalmente no es que uno se haga el sordo, pero uno sigue su instinto también, ¿ya? Y uno ve después y dice, no, es que es mi vida y si yo soy feliz con esto, también hay que priorizar eso. Benjamín, ¿cómo fue la sensación de tus padres cuando tú dijiste que querías ser profe? Totalmente positiva, la verdad. Por parte de mi familia, de mi amigo, fue súper positiva. Porque aparte, en cuanto a mi familia, bueno, mi hermana, más bien dicho, es educadora diferencial. Entonces ya estaba la pedagogía instalada en la familia, ¿me entiendes? Entonces, en parte de mi familia fue súper positiva, mis amigos más cercanos también. Aunque no te voy a negar que una vez ya recibí un comentario a uno de mis amigos que le dije que yo quería estudiar pedagogía en matemática porque siempre me gustó la matemática, ¿ya? Tenía un poco más de habilidad que para otra asignatura. Entonces me decía, no, pero ¿cómo voy a estudiar eso? Pero no en o sea, en el sentido de denigrando el poco conocimiento que se adquiere estudiando pedagogía en matemática, ¿ya? Con ese prejuicio. A tal sentido de que me dijo, ¿sabías tú que un, un ingeniero en su primer año de universidad aprende más matemática que todo lo que aprende un profe en su carrera? Y eso a mí me marcó, porque estaba antes de estudiar pedagogía, ¿ya? Antes de estudiar pedagogía. Y eso a mí de verdad que me marcó. Y, y ahora en cuarto año yo puedo decir, no, no es así. Ya, pues no, pero yo fui con ese, no, sí con ese prejuicio, digamos, ya. Eh, y fue como que el comentario más negativo que recibí, pero que me marcó porque fue como denigrando al conocimiento que se adquiere y no, nada que ver. Pero eso. Sí, porque yo igual pienso a veces, porque uno dice, "Ucha, esta carrera no la valoran tanto como uno espera, ¿ya? Por el impacto que tiene la pedagogía, que es muy amplio. Em, pero ustedes, que ahora están ya, tenemos en educación diferencial y Benjamín en matemáticas, ¿cómo es la formación de un profe? Igual, ¿cuáles son las exigencias? Mostrémosle a la gente la realidad, contémosle más o menos qué es lo que hace un joven que se está preparando para ser profe, qué tiene que llenar, qué tiene que hacer, cuáles son las exigencias, cuáles son los ramos a lo mejor en educación diferencial, en matemáticas que son más difíciles. Contemos un poquito de eso. Pati, te escuchamos. Uf, realmente estudiar educación diferencial requiere yo creo que el ingrediente principal de todo es la empatía. Así como cuando hicieron a las chicas superpoderosas, pusieron azúcar, flores y muchos colores. Yo creo que los ingredientes para crear una docente de educación diferencial es empatía, es amor, es paciencia y mucha vocación. Porque en educación diferencial mm, yo lo veo desde mi área, yo no sé si el compañero de matemática comparte lo mismo, pero
en educación diferencial, uno de los aspectos más importantes es crear el vínculo con la persona con la que vas a trabajar. Y era curioso porque yo conversaba hace poco con una compañera de otra carrera y nos decía que para ellos no era tan importante el vínculo. O sea, como que sus docentes no les motivaban tanto a eso, que era más una cosa académica, de formación. Y yo le contaba que para nosotras en nuestra primera práctica era muy curioso porque llegábamos al colegio, al establecimiento educacional, y lo primero que le preguntábamos a la compañera cuando llegábamos a clase: oye, ¿estableciste el vínculo con tu caso? Porque nos designaban a un estudiante en ese entonces para trabajar con él y observarlo y evaluarlo y así. Y para nosotros era: ¿estableciste el vínculo? No, no lo pude mirar, no pude conversar con él porque, no sé, estaba en prueba o no sé, o faltó. Y después a la siguiente clase: ¿estableciste el vínculo? Sí, y me abrazó y me dijo tía y se aprendió mi nombre y es tan valioso el vínculo con la persona con la que estás trabajando en la educación diferencial que, como les digo, son esos los ingredientes que hacen una buena docente, acompañado de los conocimientos teóricos también. Sin embargo, siento que las habilidades blandas o las habilidades emocionales, en lenguaje más sencillo, son uno de los factores más importantes a la hora de trabajar en la educación diferencial. Y es algo tan característico en cada persona, o sea, las habilidades blandas a veces, vaya que cuestan, ¿ah? Cuesta. Por ejemplo, a mí el término de empatía es algo que, no sé si en mi concepción, pero hay que tener una habilidad enorme para empatizar, ¿entiendes? O sea, colocarte en la posición del otro. Y yo creo que en la educación, cuando, bueno, educación diferencial también es un poquito más personalizado, por así decirlo, que favorece es que se necesita esa área, pero a veces la educación también, el resto de los profesores necesitamos eso, ¿ya? O sea, escuchar lo que me está diciendo el estudiante y posicionarme en lo que me está diciendo el estudiante, sentir lo que está pasando al estudiante. Y a veces como que somos súper superficiales, ¿ya? Ah, anda mal, ya le voy a cambiar la prueba, no sé, voy a... Pero no medimos la magnitud, no empatizamos completamente porque es una habilidad blanda, ¿ya? O sea, una habilidad que se forma y se forma con experiencias, ¿ya? Con situaciones. Es un gran desafío y sobre todo eso del vínculo, no lo había medido nunca así, ¿ya? Porque a nosotros nos hablan de psicología educativa, pero nunca nos hablan de cómo establecer un vínculo. Es bastante interesante. Ya, y el Benjamín, ¿cómo ha sido la formación para ser profe de matemática? ¿Qué habilidades se tienen que formar? Mira, en una palabra, exigente, ¿ya? Para el público que no está viendo, la formación de un profe, ¿ya? Independientemente si es de matemática, biología, inglés, diferencial, lo que sea, es exigente, ¿ya? Requiere de, bueno, como cualquier carrera, mucho tiempo, mucha organización, mucho estudio, ¿ya? Y es de, bueno, al menos en la UDEC Campus Los Ángeles, yo lo encuentro que es de buenísima calidad, partiendo por los docentes. ¿Ya? Creo que los docentes que imparten los diferentes ramos, la gran mayoría son muy secos, ya tienen muchos estudios, por ende esa transmisión del conocimiento hacia nosotros y que después nosotros también tenemos que retransmitirlo, digámoslo de alguna manera, ya se logra de una buena forma. A ver, por ejemplo, mira, no sé, en matemática, vuelvo a repetir, la formación es exigente, ¿ya? Hay cursos de matemática bastante avanzados que obviamente se tocan a un nivel dependiendo del contexto, pero hay cursos de matemática bastante avanzados, ¿ya? Y eso te permite tener una visión súper general de la disciplina, ¿ya? Súper general y después combinado con las herramientas pedagógicas que te entregan, ¿ya? Puedes adaptar ese conocimiento para finalmente transmitírselo a los chiquillos y que lo logren entender, pues, que sea significativo para ellos, ¿ya? Porque con matemática pasa mucho que le tienen un cierto rechazo a la disciplina. Entonces hay que hacer ahí a veces maravillas. Sí,
Sí, y me imagino en una disciplina como esa, matemática, que hay como un paradigma, no sé, con el tema de las matemáticas, de que es difícil, em, pero yo creo que cuando, lo que dices tú, o sea, cuando se mezcla con la pedagogía, se alcanzan resultados, ¿ya? Y yo creo que eso es lo que sigue moviendo a uno como profesor, porque si uno ve malos resultados, uno igual reflexiona, y esa también es la pedagogía, pues, o sea, ser capaces de autover nuestro trabajo, de autover también cómo están aprendiendo hoy en día los estudiantes, que a lo mejor no es la misma manera que aprendían hace años atrás. Entonces, al final el profesor es sin duda alguien que tiene que ser como súper versátil, ir cambiando, ir soltando, ir quebrando. Hoy día hablaba, porque hoy día me hicieron, bueno, los chiquillos saben, me hicieron mi evaluación de mi práctica. y me dicen así, no, Luis, que tienes que... No, no me dijeron así como pesado. No, me dijeron, o sea, el ideal es que hagan más quiebres. Y uno en la U se forma muy así, uno como que sigue una hilera y cuando, claro, llega a un sistema educacional, uno tiene que hacer quiebres, po. Si está ahí con humanos, ya tenés que soltar un poquito más. Pero eso del dicho al hecho nos cuesta un mundo. Y yo creo que ahí es donde uno igual tiene que ir reflexionando. Ahora, con respecto a las prácticas, esta transición, tomando, bueno, lo vivido, yo creo que ustedes ya están en práctica también de cuarto año. Me gustaría saber un poquito cómo ha sido esa transición de pasar de saber mucho a ver cómo es la realidad en sí de un colegio, porque cambió, o sea, lo que a lo mejor teníamos en la mente cambió totalmente. ¿Cómo ha sido esa transición, Pati? Uy, complejo porque el papel aguanta mucho, como se dice. El papel es como muy ideal. Eh, em, si bien es cierto, el papel está diseñado a partir de una experiencia real, sin embargo, las realidades son muy diferentes, más en la educación diferencial. Entonces, ha sido desafiante. Ha sido desafiante porque mi última práctica, por ejemplo, fue en un taller laboral, en donde cada persona tenía una forma diferente de comunicarse, una forma diferente de interactuar, una forma diferente de aprender, una forma diferente de asimilar las cosas. Y como docente tienes que responder a las necesidades de cada uno de ellos. Entonces, ha sido muy desafiante el poner en práctica de repente de una lo que has aprendido en los 4 años, en un solo curso. Porque en un curso tienes personas con dificultades de aprendizaje, dificultades de lenguaje, dificultades de visión, dificultades de audición, y así, en un solo curso, en una escuela especial. Entonces, para mí ha sido muy desafiante poner en práctica y todo de una vez, como dije anteriormente, pero también ha sido satisfactorio el hecho de que nuestra formación ha sido de calidad, ha sido integral, ha sido de un alto nivel, que ha podido responder ante la exigencia. Que mis docentes y la universidad me han capacitado para poder responder ante esa necesidad. Entonces eso también me habla de la calidad, como hablaba Benjamín, de la preparación de los estudiantes, que si bien aún nos quedan muchas por aprender, porque en la práctica uno aprende haciendo, pero tenemos ya ese colchón, tenemos ya ese sostén y de saber a dónde recurrir también, porque un profesor no lo sabe todo, pero también te enseñan dónde buscar esa respuesta. Así que eso ha sido para mí pasar de lo teórico a lo práctico. Sí, es un desafío, es un desafío. Y yo creo que ahí es como una prueba, o sea, como un examen de grado. O sea, ¿soy para esto? ¿Me quedo aquí? ¿O no soy para esto y me voy? Y, o sea, es así. Y ahí viene la vocación, po, ¿ya? Y de entender finalmente todo lo que involucra la educación, lo que decía Patricia, o sea, educar no es solamente pararse a enseñar.
Mucha, querríamos eso, ¿ah? Pararnos y vamos pasando los contenidos así, una bomba y me voy, me quedo en mi oficina y vuelvo a la otra clase a hablar de lo mismo y vuelvo. No, pues, o sea, hay todo un tema administrativo, mucho. Hay un tema también de psicología, de orientación, de jefatura, de esto de adecuar con diferencial también, o sea, es todo, estar todo el rato haciendo. Y ahora en diferencial, yo estuve en un colegio en donde habían chicos en curso 12 estudiantes en integración, cosa que antes no era tan así, ¿no? Antes era como, yo siempre me acuerdo que en mi curso eran 3, 4 y a lo más. Pero ahora está súper, después de pandemia sobre todo, súper fuerte los diagnósticos y todo lo que han pasado los chicos. Ahora, Benjamín, ¿cómo ha sido esa transición de acá de ser un experto en matemáticas a ahora hacer clases de matemáticas? Eh, un desafío, totalmente un desafío. Eh, es generar ese vínculo con los estudiantes y así ir desarrollando la clase pues, a través de todos esos factores que influyen, te das cuenta. Pero entretenido. Desafío, pero entretenido. Sí, entretiene el desafío, sí, es verdad. O sea, que creo que es Se como, sufre, pero pero se no. puede. Sí, pero se puede. Es que en realidad sí, porque es como que todos los días pasa algo distinto y eso igual como que es entretenido. ¿Ya? Y lo otro es que nosotros también estamos como con esa expectativa de lograr resultados. Po. O sea, nosotros no es una pega individualista. Ya, no es una pega que, ay, yo voy a crecer y voy a ganar honores y voy a, no sé, a publicar y voy a, no sé, hacer cosas. No, o sea, tú vas a trabajar para hacer crecer a otros. O sea, tú vas a trabajar, vayas a desempeñarte y a ejercer para ver a mi estudiante que sepa matemática, ver que mi chico con alguna discapacidad pueda aprender. O sea, tu trabajo lo ves en el otro. Y yo creo que esa pega, no, o sea, no sé si alguien del banco dirá, voy a ir a trabajar para que esa persona tenga plata. Oye, no, pero lo que sí, ¿sabes qué me estaba acordando? Es que lo que sí fue más desafiante que enfrentarse a los chiquillos, para mí al menos fue el, ¿cómo se llama esto? El pasar de tanto tecnicismo al enseñar matemáticas. Ya, eso fue un poco más desafiante, diría yo, porque, por ejemplo, yo vengo haciendo ayudantía en la U desde que estaba en segundo, ya de hace 2 años. Y obviamente la ayudantía, la mayoría iban dirigidas para estudiantes de pedagogía. Entonces, se le hablaba con mucho tecnicismo, de una forma muy correcta, entre comillas, ¿ya? Y digámoslo, como adaptar ese lenguaje a los chiquillos, eso sí me costó un poco. De hecho, me hicieron, o sea, me hicieron burla al principio por cómo hablaba, en el sentido de la matemática, cómo me refería a los conceptos. Entonces, en ese sentido, eso fue un poquito más desafiante, pero eso. Sí, sí, no, sí pasa esto. Es que estamos muy elegantes para hablar. Demasiada elegancia, mucha sofisticación. Es verdad, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que nosotros a veces, no quiero echarle la culpa a los profes de la U, pero nos quedamos con imágenes a veces de los profesores, con patrones de los profesores, o sea, como que bien tecnicista y como bien elegantes para hablar, y cuando me llega a la educación, no, o sea, un chiquillo me preguntaba el otro día, ¿qué es apropiar? Y yo le había colocado, ¿cómo puede apropiar este concepto a no sé qué? Y claro, pues hay cosas que no tienen por qué entender así como neto, ¿ya? O sea, la educación a veces hay que bajarle un poquito. Yo siempre digo, uno sabe sabiendo de mucho, ¿ya? Benjamín decía, la parte igual de saber aquí todos los diagnósticos, cosas, o alguna materia, o la psicología, pero tú después llegáis a casa y tenéis que bajarle una tierra ahí al control y decir, ya, ¿qué es lo que yo necesito que aprendan? Esto. Ya, voy a priorizar esto.
Y por eso también estamos como, lo que decía Pati delante, o sea, estamos como con un buen, como asegurados, porque es tanto el bagaje que aquí se entrega, que finalmente uno entre un poquito más que sepa, llega al establecimiento y te muestra lo que tienes que enseñar y dice, ah, sí, algo Sí. más. Ahora, eso sí, no, por ejemplo, yo cuando decía bajar el nivel me refería a adaptar un poco el lenguaje, pero no necesariamente caer en los mismos errores que algún u otro profesor, ya sea por la razón que sea, cometió. ¿Te das cuenta? O sea, tenemos tecnicismos apropiados nosotros, pero eso no significa que, porque los chiquillos no están acostumbrados a ello, vamos a tener que hablar mal nosotros. Es lo Entonces, que decíamos el otro día en una clase, que se claro, sí, hace como un debate. Porque en realidad es como, le quito, no le quito, y el ideal es fomentar la alfabetización que hablábamos ese día. sí. Pero también un poquitito, o sea, como con esta hilera, de ir dándole significado a las palabras. Ya, les quería preguntar a ustedes que van a hacer como bueno, vamos a hacer, crucemos los dedos, tesis y todo lo que viene, crucemos los dedos, que van a ser los futuros profesores, ¿qué cambios les gustaría que existieran en la educación cuando ustedes sean profes? Ya, no sé si va a ser cuando ustedes sean profes, pero a lo mejor en unos años próximos, que ustedes han podido identificar en sus prácticas y dicen, no, si esto es algo como urgente de cambiarlo, es algo necesario de cambiarlo. Con estas demandas que están en el siglo XXI, de los jóvenes, lo que ustedes ven en el alumnado. Patricia. A ver, para mí, y esto lo aprendí hace poquito, tuve el privilegio de poder asistir a un congreso en Buenos Aires a principio de mes. Y ahí había una experta, que la profesora Alicia, que hablaba mucho acerca de la calidad de la educación. Y ella hablaba acerca, esto no es tan nuevo, esto es algo que se viene trabajando hace harto tiempo, pero es algo que no ha llegado del todo acá a nuestro país, y ella hablaba de las 4 A, de la letra A, de la calidad educativa. Y ella hablaba de que la educación tiene que ser asequible, de fácil, que no sea tan costosa, que sea accesible, fácil de accesar a ella, que sea adaptable, de fácil adaptación, y que sea aceptable, o sea, que sea atractiva para que los estudiantes la acepten. Entonces, para mí, ¿qué podría cambiar en la educación? Para mí la educación podría tener estas 4 características: que lo que enseñemos sea de bajo costo, sea simple, sea sencillo, que si bien existan tecnologías en el aula, y si bien existan cosas que nos permitan accesar a herramientas audiovisuales, etcétera, pero ¿qué pasa con los estudiantes que son de bajos recursos? ¿Qué pasa con las escuelas rurales que no cuentan con conexión a internet? Ellos también tienen derecho a la educación, y una educación de calidad. Entonces, para mí, adaptar o hacer que la calidad educativa tenga estas 4 A sería lo ideal. Sin duda, es un desafío puesto sobre la mesa, y yo creo que, bueno, uno no se maneja mucho en temas de administración o de gestión, digamos, de los centros, pero si hay a uno como profesor que está en práctica, uno aspira a que existan los recursos para poder hacer cosas, ¿ya? Y hay muchas partes que no hay, pues, y que lo que hablaba Patricia también, o sea, y me gustó la última que dijiste, algo de que fuera atractiva, Aceptable. aceptable. Sí, igual es algo, y a mí me pasa que la escuela, siento yo, ya es una opinión personal, que perdió como a veces su norte. Siento a veces que pierde su norte, porque la palabra escuela incluso dice, y la historia cuenta un poco de que los padres mandaban a sus hijos a que a través del ocio aprendieran, o sea, a través como del juego, ¿ya? Y se perdió en el sistema eso, o sea, como que se perdió completamente.
¿ya? Hoy día hay un sistema súper rígido de la educación, ¿ya? Entonces, ahí, claro, hay factores que se pierden ahí, ¿ya? Y hay factores que no se ven reflejados porque estamos muy sistematizados, ¿ya? Y yo creo que hay que soltarla esto, si finalmente también es una tarea humana. Gracias, Patti, por comentarnos, no lo sabía. Fue un buen congreso entonces. Benjamín, ¿tú qué le cambiarías a esto? Me imagino que son muchas cosas. Sí, no, no, pero mira, si yo tuviese una varita mágica y de aquí a mañana pudiera hacer algo, yo lo primero que haría, creo, sería bajar la cantidad de alumnos por sala. Ya, yo no tendría tanto chiquillo ahí porque se dificulta harto. Ya se dificulta harto el enseñar con tantos alumnos por sala. Ahora se entiende que temas de infraestructura y siempre creo que el dilema llega a lo mismo, o sea, inyectar recursos. ¿Cachai? Quizá obviamente no es tan fácil crear otro edificio, ampliar el liceo, qué sé yo, para bajar la cantidad de alumnos por sala. Pero hay otras cosas que sí requieren de mucho menos recursos y que se pueden hacer. Por ejemplo, em, no sé, ahora volví a mi liceo en el que estudié yo y han inyectado recursos, por ejemplo, en actividades que los chiquillos puedan hacer durante el recreo. Ya no sé, decirte algo, pusieron un ajedrez gigante en el patio, más tacataca, más mesa ping-pong, ¿cachai? Entonces, cosas así que se enfoquen más en el desarrollo como integral del estudiante, ¿cachai? Porque están 1 hora y media, a veces con frío, con calor en la sala, ya aprendiendo una asignatura que probablemente no les parece entretenida. Y aparte después salen en el recreo, no hayan que hacer, quedan sentados y todo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, se podría hacer eso por un lado, se podría eh, implementar, no sé, otro tipo, más talleres extraprogramáticos, o sea, que estuviesen dentro del horario de clase, ¿te das cuenta? Cosas así. Eh, Sin quitarle el énfasis y la importancia que tienen todas las asignaturas, ¿te das cuenta? Em, ¿Y qué me iba a comentar? Bueno, eso, si me acuerdo lo otro te lo digo. Sí, ahí me interrumpen nomás. Pero sí, ahí va todos los recursos. Oye, que somos solidarios. Estaba pensando y diciendo, oye, ¿habrá otra carrera que piensa así en recursos que no sean para ellos? Nosotros, porque a pesar, yo digo, hay, hay trabajos y la profesión docente, hay un mejor salario a lo mejor que años atrás, ¿ya? Pero también no es que nosotros queramos más salario, ni queramos más plata, sino que a lo mejor se valoriza un poquito más todo el trabajo que tiene que hacer un profesor. Si a ese punto yo creo que se llega. Y aquí veo a los chiquillos hablando de recursos para sus estudiantes. Entonces, ahí No, hay una ocasión. ahora me acordé del otro que iba a decir, mira, era que se implementara más y que se inyectara más recursos en temas que involucren todo lo que es tecnología. ¿Te das cuenta? Porque estamos en un mundo completamente conectado, completamente conectado. Eh, entonces, no sé, las mismas pantallas que llegaron ahora a la universidad son súper interesantes, por ejemplo, la que tienes tú atrás de fondo, ¿ya? Entonces, no sé, si se pudiese llevar algo así, un liceo, qué sé yo, pues sería más fácil. Eh, o hace poco, el semestre pasado, yo tuve un curso súper entretenido eh, que se llamaba Geometría 3D. Fue un electivo, ¿ya? Donde me enseñaron a diseñar en 3D, a imprimir, ¿ya? Y son muy pocos los liceos que cuentan, por ejemplo, con una impresora 3D y con personal capacitado para usarlo. ¿Te das cuenta? Entonces, son cosas que a los chiquillos les llaman la atención. Si se han hecho ferias en la U y los chiquillos quedan fascinados con la impresora 3D. Por ejemplo, yo el semestre pasado diseñé a mí me gusta el fútbol, no sé si alcanza a ver, en la Champions. ¿Te das cuenta? Y esta la llevamos a una expo que se hizo en la U. Y no, los chiquillos fascinados, la Champions, decía así, oh, qué bacán, y cómo se hace, cuánto cuesta, y bla, bla. Entonces son cosas que le llaman la atención y que tú podías entrar a ello desde ese punto de vista, desde esa parte, de ese ámbito. Completamente. Ya, ahí están. Los futuros, ahí están nuestros sostenedores que nos están escuchando. Para ustedes. Futuros jefes, invirtamos más. No, hay que, es Invierte. un tema que no sabemos cómo se distribuyen los dineros, pero No. quien nos esté escuchando, ojalá y que tenga poder para cambiar esto, que lo haga, porque en realidad yo creo que no es solamente para facilitar el aprendizaje, sino que
para que los chiquillos se sientan bien. Y yo digo siempre, pasan 8 horas en un establecimiento y tiene que ser un lugar, como decía mi familia, o sea, si hace frío, que haya un aire, que haya una estufa, no sé, vaya a saber uno, una calefacción que le sustente, que el estudiante esté tranquilo estudiando, que esté en un ambiente, no sé, sólido, completo, acompañado, tranquilo. ¿Ya? Y yo creo que para eso hay que colocar, ¿ya? Hay que soltar un poquito más, sí, hay que soltar un poquito más, están pensando, un poquito más. Y no bueno, y si alcanza para los profesores, se agradece. Bienvenido sea, bienvenido sea. No me quejo, no me quejo, para nada. Mayor motivación. Bueno, vamos a seguir conversando con los chiquillos, pero ahora nos vamos a ir a las redes sociales. Así que quiero invitar a Jan Delgado para que se una con nosotros. Jan también es estudiante de Pedagogía en Ciencia Natural y Biología. Va en el segundo año, si mal no me equivoco, va en el segundo año. Así que, Jan, hola, ¿cómo estás? Hola Luis, gracias. Sí, voy en segundo año. Bueno, parto saludando a los invitados, saludando a la audiencia también, comentarle un poco acerca de lo que es la sección de redes sociales, una sección, como dice el nombre, dedicada a redes sociales, y consta de eso, de mostrarle a la audiencia hasta el día de hoy gran gama de redes sociales que tiene con la que cuenta el programa. Ahí mientras aparece el PPT les voy a contar más en detalle de qué se trata cada una de ellas. Vamos con la primera. Esta es Instagram, seguramente una de las redes más variadas que tenemos. Tenemos una gran cantidad de contenido, subimos esas educanotas tan entretenidas que tenemos de vez en cuando, afiches en relación al programa y ciertos adelantos con respecto a lo que va a ser el programa de semana a semana. Videos de nuestros invitados, se ven allá abajo en la miniatura. Y no es la única, tenemos varias más. Una es Facebook, seguramente una de las más importantes con las que contamos, porque por aquí es donde nos pueden ver en vivo. Soñamos con tener otra plataforma, una que nos haga llegar a más personas también. Pero por el momento Facebook cumple con esta función. Es una oportunidad para comentar también. Voy a leer parte de los comentarios que tenemos a esta altura del programa, que no piensen que lo ignoramos por ahí tampoco. José Alfredo Palacio Godoy, el profe Benja es seco, dice. Margarita Vanessa Palacio Godoy, mucho ánimo, paciencia y amor en esta hermosa labor. Hay días buenos, hay días malos, pero siempre hay que quedarse con el cariño recibido y cuando vemos los logros de nuestros estudiantes. Marianela Isabel Castillo Fernández, saludos a Benjamín. Feña Silva, el mejor profe, el Benja. Denis Medina Díaz, apoyamos a Benjamín en esta hermosa carrera, ya que es muy difícil enseñar ciencias exactas, mucha vocación y conocimiento. Victoria Andrea Marina Aguilera, Benjamín, vas a ser el mejor profesor. Denisa Delgada, súper seca la Pati, aguante diferencial. Al fin un comentario relativo a educación diferencial. Jorge Cid, saludos a Benjamín y a Patricia, que serán excelentes profesores. Bueno, esperamos seguir recibiendo comentarios, por supuesto. Siguiendo con las redes sociales, la siguiente de ellas es YouTube. Esta red social, bueno, tiene la particularidad de que funciona como un respaldo para todos los capítulos que vayamos presentando semana a semana. Por lo que cualquier temática que pueda ser de su interés, bien pueden volver a revisarla dentro de esta plataforma. Siguiendo con la lista, tenemos a Twitter, que nos presenta otra oportunidad para comentar, para expresarse, para ver nuestro contenido, para informarse acerca de contenidos relacionados con la educación, muy de cerca con el programa también.
Twitter era hasta hace un par de meses nuestra última red social. Actualmente ya contamos con TikTok. Aquí tenemos, por ejemplo, contenido un poco más light, más relajado, más no tan formal como seguramente se puede observar a lo largo del programa, en redes sociales como lo son Facebook, por ejemplo. Dedicada también a un público un poco más juvenil también. La particularidad, y diría que lo más llamativo que tiene TikTok en realidad es los chascarros. Desgraciadamente uno también aporta a contenido para este tipo de fines. Pero sé que significa un momento un poco más relajado, un momento más light. Bueno, hasta aquí llegamos con la sección de redes sociales. Adelante, Luis. Gracias, Jan, gracias por compartirnos las redes sociales y gracias a todos los que ahí comentaron la fanaticada de Benjamín. Me sorprendió. Harto apoyo, harto apoyo. Eso quiere decir que hay un buen trabajo. Y yo creo que todos retribuyen a eso. Bueno, hay profesores, para que estamos con cosas, hay profesores que los quieren más, pero hay profesores que también, o sea, también uno tiene que ir formando su perfil, ¿ya? Y eso es súper importante, o sea, llegar a hacer un perfil que tenga de ambas partes. La exigencia, que uno a veces como que llega súper impositivo, yo me fijo, me miro hacia mi primera práctica y uno llega así como a la defensiva ya, porque no quiere que te pase, y después ya como que va aprendiendo cómo manejar los grupos, pero eso te lo da la experiencia. Y me gustaría ahora preguntarle a ustedes, ya que estamos en la última parte del programa, ¿por qué se tiene que valorizar esta carrera? ¿Por qué creen ustedes que es importante que coloquen en una buena posición el ser profesor? Patricia. Porque formamos personas que van a ser los futuros ciudadanos de la sociedad y depende de nosotros parte de esa formación y parte de ese pensamiento que va a contribuir a los futuros profesionales del mundo. O sea, todos tenemos profesores, todos tuvimos profesores y unos nos marcaron más que otros, pero nos hicieron en gran parte, junto al apoyo de nuestra familia y la formación de nuestra familia, lo que hoy somos. Entonces, son personas que trascienden, porque trascienden en nuestros principios, en nuestros valores, junto con lo que recibimos de nuestros hogares. Entonces, yo me atrevería a decir que es una de las carreras más importantes, porque se dedican a formar para el futuro. Sin duda, Pati. Y se nota, se transmite la vocación de Patricia. Yo, cuando conocí a Patricia, voy a contar esta historia, la conocí en una promoción, en Concepción, cuando fuimos a Concepción a promocionar. Y Patricia tiene una energía, pero que llena así, ¡pa! Me imagino cómo va a ser con tus estudiantes, porque en realidad es potente la energía que tiene Patricia, es como que es llenadora, es como entusiasta, y, y creo que ese es un factor relevante para ser profe, ¿eh? Pero fundamental, fundamental, fundamental. Y qué bueno que diga eso, Patricia, porque a veces no lo dimensiona la gente, o la gente de nuestra edad, como que a veces dice, ay, ¿cómo va a ser tan importante el profe? No sé, pero se recuerdan al profe, hablan de los profes casi todo el día, pero todavía no dimensionan el valor que tiene un profesor, ¿ya? A eso es lo que voy. Y claro, se forma al futuro. Y yo creo que eso es más que relevante, más que suficiente, ¿no? O sea, es lo más importante. Benjamín, ¿por qué tú crees que tenemos que valorizar más esta carrera? A ver, me gusta mucho una frase que dice que la pedagogía o el ser profesor es la
la única profesión que crea otras profesiones. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, creo que la importancia es evidente. ¿Ya? No sé, a ver, cuando uno es profesor, ya uno no se limita simplemente a enseñar los contenidos, como bien dejamos claro en esta conversación. El tiempo que pasamos con los chiquillos es mucho. A veces generalmente pasan mucho más tiempo en el colegio que en sus propias casas, ¿te das cuenta? Eh, y muchas veces tampoco se limitan con un cierto profesor a aprender la disciplina, ¿ya? Porque a veces se hacen diversos talleres extraescolares, qué sé yo, donde también se meten harto los chiquillos, ¿te das cuenta? Entonces, la pregunta es, ¿qué tanta importancia, no sé, pues, por ejemplo, una pregunta para los padres o futuros padres, qué sé yo, ¿qué tanta importancia le darías a quien pasa la mayor parte del tiempo con tu hijo? ¿Te das cuenta? ¿Qué tanta importancia le daría a eso? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, creo que la importancia es evidente. Más que evidente. Qué bonito, Benjamín, cómo lo plasmaste. Bueno, en realidad se nota la vocación de ambos aquí, ¿ah? Y qué gusto. eh, bueno, yo también yo propuse a nuestros invitados del día de hoy porque una que los conozco y lo otro que siento de que esta pega merece vocación y los chiquillos la han plasmado, pero súper bien. Se nota de lejos y yo creo que eso trae resultados buenos, ¿ya? Y bueno, también necesitamos de la gente que nos está escuchando, de la gente que no es profesora, de la gente del que no es profesor, el que manda a su hijo a la casa, como decía Benjamín, ¿ya? Necesitamos de su apoyo porque en realidad la formación que uno contribuye para sus hijos, para sus familiares, para los niños, para las niñas, adolescentes, es parte también y es responsabilidad también de ustedes, de los que están en casa muchas veces. Entonces, es un compromiso en común, ¿ya? Y bueno, esa es la pega del profesor, pues ya aquí están los chiquillos estudiando, ya les queda poquito para egresar, así que lo mejor, agradecerle desde ya a ambos, a la Pati, al Benja, que dijeran al tiro sí, estuvieron aquí compartiendo un poco de lo que es educación diferencial, de lo que es pedagogía matemática. Ojalá pudiéramos traer algún día más, ¿cierto? A más compañeros que contaran, a lo mejor hay muchas cosas también en común, o hay historias que no sabemos y que sería bonito plasmarlas aquí, porque si queremos valorizar esto también tenemos que ver aquí a los futuros profesores, como se llamó este programa. Bueno, vamos a cerrar ahora con una frase, le voy a pedir a los chiquillos que digan lo siguiente. Yo, Patricia, yo, Benjamín, elegí educar. ¿Y tú, te animas? Y eso va a quedar guardadito para una sorpresa que tenemos preparada. Así que comenzamos con la Pati. Yo, Patricia Ríos, elegí educar. ¿Y tú? ¿Te atreves? Eso, súper bien. Benjamín. A ver, ¿cómo lo hago? Yo, Benjamín, elegí educar. ¿Y tú te atreves? Eso, súper bien. Muchísimas gracias a los dos y todo el éxito. Ahí nos vamos a seguir viendo aquí por unos Sí. días más. Así que Muchas gracias por la invitación, igual. gracias, Benja. Gracias, Pati. Un Gracias gusto por la invitación. habernos escuchado. Gracias. Que estén muy bien y los esperamos el próximo jueves en un próximo capítulo de Yo Elegí Educar. Hasta la próxima. Yo elegí educar.